Ok, muy bien. Dentro de lo que respecta a diabetes, un dato que deben tener muy en cuenta es el tema de diagnóstico. Y es por eso que vamos a iniciar con esta parte, porque muchas de las preguntas en relación a los exámenes en general van a estar destinadas a lo que es diagnóstico. Entonces, acuérdense ustedes que cuando nosotros hablamos de diabetes, estamos haciendo referencia a un incremento en los niveles de glucosa de manera crónica, ¿no? Es una hiperglucemia crónica. Entonces, yo tengo que buscar exámenes que me hagan ver cómo están los valores de glucosa de una persona. Entonces, hay 4 exámenes que yo puedo utilizar: la glicemia en ayunas, ¿no? Que es un examen de sangre con un ayuno de 8 horas, la glicemia de 2 horas posteriores a una sobrecarga oral de glucosa. Esta famosa sobrecarga oral de glucosa es el famoso test de tolerancia. En este caso, para el diagnóstico de diabetes mellitus, se hace con 75 gramos de glucosa nidra, ¿no? 75 gramos de glucosa nidra. Tengo el examen de hemoglobina glicosilada, que es un examen que me dice eh, cómo ha estado el promedio del azúcar en la sangre en los últimos 3 meses a través del porcentaje de hemoglobina al cual se le ha unido azúcar. Por eso se llama hemoglobina glicosilada. Hemoglobina la cual tiene unido glucosa, ¿no? Y finalmente la glicemia al azar, que es un examen de glucosa que se saca en cualquier momento, ¿no? Si el paciente haya tomado desayuno, esté en ayunas, independientemente de eso, se toma la glicemia, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes, ¿qué examen van a utilizar o en qué situaciones utilizarían uno u otro de los exámenes que se presentan? La glicemia al azar, chicos, solamente la glicemia al azar, ustedes la van a utilizar solo y exclusivamente cuando ustedes tienen un paciente que tiene clínica clásica inequívoca de diabetes, ¿no? Acuérdense que la clínica clásica inequívoca de diabetes son las famosas 4 Ps, ¿no? Polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, cuando tiene todas esas características, o cuando el paciente está ingresando por una crisis hiperglicémica en la emergencia. O sea, tenga criterios clínicos y laboratoriales para sospechar en una cetoacidosis diabética, en un estado hiperosmolar hiperglicémico. En ese caso, solo en esos casos, se puede utilizar glicemia al azar. Y en este caso solamente basta con un solo examen. Solamente basta que tengamos un solo examen para poder hacer el diagnóstico de diabetes. Los otros exámenes, glicemia en ayunas, glicemia 2 horas posterior a una tolerancia o la hemoglobina glicosilada, van a ser exámenes que se van a poder utilizar en la población general, ¿no? Para hacer screening en aquel que no tiene síntomas o en aquel que tiene alguno que otro síntomas donde tengo todavía dudas de que pueda tener síntomas de diabetes o no. En este caso, cuando yo utilizo cualquiera de estos exámenes, entonces yo sí voy a necesitar, en este caso, por lo menos 2 o más exámenes en rango de diabetes para poder decir, mi paciente tiene diagnóstico de diabetes, ¿no? ¿Y cuáles son esos rangos o cuáles son los valores, los puntos de corte para yo poder saber si mi paciente tiene o no tiene diabetes? Entonces, ustedes van a poder dividir a su paciente en ese caso en 3 grupos, ¿no? O mejor dicho, podemos dividir a las personas en 3 grupos dependiendo de los valores de los exámenes de laboratorio. Los valores normales, los valores que están en rango de diabetes, ¿ya? Y los valores que están en un rango intermedio que conocemos como prediabetes, ¿no? La glicemia en ayunas, lo normal es que sea menos de 100. Para hablar de prediabetes, entre 100 y 125, y cuando yo tengo 126 o más, se habla de diabetes. Glicemia a las 2 horas de una tolerancia oral de la glucosa, lo normal, menos de 140. Prediabetes se define entre 140 y 199, y cuando tengo 200 o más, se habla de diabetes. Y en el caso de la hemoglobina glicosilada, lo normal, menos de 5.7, cuando tiene entre 5.7 y 6.4, prediabetes, y cuando tiene 6.5% más, se habla de diabetes. Y en el caso de la glicemia al azar, se tiene el punto de corte de diabetes
cuando la glicemia es al azar mayor o igual a 200. Aquí no hay valor normal, no hay valor de prediabetes, porque acuérdense que esto solamente se hace en aquel paciente que tiene alta sospecha de diabetes. Por eso solamente hay punto de corte para diabetes. Entonces, en el caso de que ustedes estén frente a un paciente que es asintomático o es oligoasintomático y ustedes quieren hacer descarte de diabetes, lo que nos dice la Asociación Americana de Diabetes es, puedes utilizar cualquiera de estos exámenes y tú tienes que tener 2 exámenes o más positivos en rango de diabetes para poder hacer el diagnóstico. Ya sea que sean 2 valores del mismo examen, por ejemplo, 2 glicemias en ayunas en días distintos, ¿no? O que sea un examen, que sean 2 exámenes distintos. Por ejemplo, una glucosa en ayunas y una hemoglobina glicosilada, o una glucosa en ayunas y un valor de glucosa a las 2 horas de tolerancia. Eso nos dice la Asociación Americana de Diabetes. Pero, ¿qué sucede? Que la hemoglobina glicosilada es un examen que tiene que estar estandarizado para hacer diagnóstico de diabetes, y en nuestro país eso no sucede siempre. Y la glucosa a las 2 horas de una tolerancia es un examen que el paciente tiene que ir al laboratorio, sentarse, esperar 2, 3 horas a que le saquen la muestra de sangre y demás, que no se hace en todos los laboratorios de nuestro país, en todos los lugares. Entonces, dada estas condiciones, es que el Ministerio de Salud elabora un algoritmo de diagnóstico, que es el algoritmo en el que generalmente se basan los exámenes de salud. Las preguntas van en relación a este algoritmo de diabetes, porque es un diseño de diagnóstico aplicado a la realidad de nuestro país. Entonces, ¿qué nos dice este algoritmo? Este algoritmo nos dice, bueno, ustedes tienen ante un paciente que quieren hacer el diagnóstico de diabetes, lo primero que tienen que preguntarse es, ¿este paciente tiene clínica clásica inequívoca de diabetes? O sea, tiene polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, las famosas 4Ps, perdón, las famosas 4Ps, ¿no? Polidipsia, poliuria, polifagia o pérdida de peso. Entonces, si tiene todas estas condiciones, entonces, si la respuesta es sí, entonces, ¿qué examen utilizamos? Entonces, en este caso, lo que nos dice la guía es, bueno, en ese caso usted puede pedir una glicemia al azar. Y si tu paciente tiene en la glicemia al azar mayor o igual a 200, ya haces el diagnóstico de diabetes. Basta un solo examen, no es necesario repetir el examen. Solo en ese caso específico. Sin embargo, el grueso de pacientes no es así. La mayoría de los pacientes no llegan con toda la clínica clásica inequívoca de la diabetes. Entonces, en esos casos, ¿cuál es el examen de elección que nosotros debemos elegir? Nosotros debemos de elegir como elección para el screening, para el despistaje de diabetes, la glicemia en ayunas. No la glicosilada, no la tolerancia. Si yo quiero saber si un paciente tiene diabetes o no, el primer examen es ayunas. Entonces, siempre las preguntas que les vengan en relación a cuál es el examen de elección para diagnosticar diabetes en un paciente, examen, la glucosa en ayunas. Ya no se pueden olvidar de eso. Ahora, sí, la glucosa en ayunas también recibe el nombre de glucosa basal. Ahora, qué es lo que yo tengo en este caso? Yo tengo 3 opciones. Que mi paciente tenga la glucosa en ayunas menos de 100, que tenga entre 100 y 125, o que tenga 126 o más. Si mi paciente tiene menos de 100, entonces digo, esto está normal, entonces mi paciente no tiene diabetes, y si yo tengo sospechas aún de que tiene diabetes o no, podré repetir el examen en 1 mes, 3 meses, 1 año, dependiendo de lo que yo crea necesario o conveniente. En el caso de que mi paciente tenga un valor de glucosa que sea mayor o igual a 126, que entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? En ese caso, yo tengo ya un valor que está en rango de diabetes. Pero acuérdense que me dice la Asociación Americana de Diabetes. Me dice, tengo que tener 2 o más valores en rango de diabetes. Entonces, ¿qué hago en este caso? Tengo que pedir otro examen para poder confirmar el diagnóstico. ¿Y qué me dice el ministerio? El Ministerio de Salud me dice, repite la glucosa en ayunas. Ojo, repite la glucosa en ayunas. Si ustedes tienen un examen, un paciente que tiene un examen de glucosa en rango de diabetes, ¿no? Yo para confirmar tengo que pedirle un segundo examen, y para el Ministerio de Salud lo que yo tengo que hacer es repetir la glucosa en ayunas.
¿ya? No tolerancia, no glicosilada de momento, no. Repito la glucosa en ayunas. La repetición debe hacerse lo más pronto posible. Generalmente se dice que hay que tratar de que no pase más de 72 horas entre un examen y otro, aunque a veces es un poco difícil conseguirlo, pero eso es lo que se suele indicar. Si mi paciente en esa segunda glicemia en ayunas que yo le tomo le vuelve a salir mayor o igual a 126, entonces yo ya tengo dos exámenes en rango de diabetes. La primera y la segunda glicemia en ayunas que están en ese rango. Entonces, como ya tiene dos exámenes, yo ya puedo hacer el diagnóstico de diabetes. Pero si mi paciente tiene menos de 126, quiere decir que tengo un valor previo que está en rango de diabetes y un valor que no está en rango de diabetes. Cuando ustedes tienen una situación en la cual hay duda, uno dice que sí, tiene diabetes, y el otro dice que no, entonces, en ese caso, yo voy a pedir el examen de la tolerancia y voy a ver la glucosa a las 2 horas posterior a la famosa tolerancia a la glucosa. ¿En qué caso también yo puedo pedir una tolerancia oral a la glucosa? En el caso en que la primera glucosa que le pedí a mi paciente le salga en rango de prediabetes. No le sale normal ni tampoco le sale como diabético, pero le sale ligeramente elevado. En ese caso, y en el caso en que yo tenga un paciente con una glucosa en rango de diabetes y con una glucosa que no está en rango de diabetes, voy a hacer la tolerancia. Por eso la tolerancia se conoce o se considera que es un examen que podríamos decir como confirmatorio, en este caso, para el algoritmo del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones que yo tengo con la tolerancia? Que sea mi glucosa a las 2 horas menos de 140, que sea entre 140 y 199 y que sea mayor o igual de 200. Si mi glucosa en la tolerancia a las 2 horas es mayor o igual a 200, obviamente ya tengo el diagnóstico de diabetes. Si mi glucosa a las 2 horas de la tolerancia sale entre 140 y 199, eso estaría en el rango de prediabetes. Pero a esta situación especial en la cual la glucosa a las 2 horas de un paciente le sale en este rango entre 140 y 199, se conoce como intolerancia a la glucosa. ¿Es una forma de prediabetes? Sí, es una forma de prediabetes, solamente que recibe el nombre específico de intolerancia a la glucosa. Y si yo tengo que mi paciente tiene un valor de glucosa a las 2 horas menos de 140, esa tolerancia estaría normal. Pero recuerden que mi paciente empezó todo el algoritmo diagnóstico con una glucosa que estaba alta, ligeramente elevada en ayunas. A esa condición en la cual solamente tiene la glucosa ligeramente elevada en ayunas, pero la tolerancia es normal, se conoce como glicemia alterada en ayunas. Y tanto glicemia alterada en ayunas como intolerancia a la glucosa son las dos formas que componen la prediabetes, ¿no? Que la prediabetes no es una enfermedad propiamente, sino es una condición de alto riesgo para que el paciente haga diabetes. En el caso de la hemoglobina glicosilada, ¿cómo lo utilizaríamos? La hemoglobina glicosilada en este caso básicamente sería un examen complementario. La hemoglobina glicosilada tiene muchos bemoles, tiene que ser hecho en un laboratorio especial, que sea certificado. Si el paciente tiene anemia, tiene hemoglobinopatías, tiene una condición que haya recambio rápido de eritrocitos, como por ejemplo la gestación, los pacientes con insuficiencia renal, en condiciones de hemólisis, la hemoglobina glicosilada no ayuda mucho, pierde su sensibilidad. Y es por eso que ese se considera como un examen complementario. En la práctica clínica pueden pedir hemoglobina glicosilada para poder darse una idea de cómo está el valor de la glucosa en este paciente y poder tener un apoyo, sí, pero que sea el examen dirimente que te va a confirmar si tiene diabetes o no, no. Solamente es un examen de complemento, ¿no? No es un examen dirimente. Ok, a ver. Varón de 55 años que tiene 1,60 m de estatura y pesa 80 kilos, cursa con poliuria, nicturia y polidipsia. Ambos padres son diabéticos. Pregunta de ENAM de este año. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico adecuado para el primer nivel de atención? ¿Mm? Para el primer nivel de atención,
¿Cuál es el diagnóstico, el examen de diagnóstico en este caso? ¿Ya? Aquí puede haber una disyuntiva entre ustedes porque definitivamente es un paciente que tiene factores de riesgo para tener diabetes, diabetes tipo 2 específicamente. Es un varón de 55 años que tiene, vean ustedes, exceso de peso para la estatura que tiene y tiene padres con antecedentes de diabetes. Entonces, de hecho, tiene alto riesgo para hacer diabetes. Además de eso, tiene poliuria, tiene polidipsia, te refieren que también tiene nicturia, no te especifican exactamente si es poliuria, solamente nicturia, no te hablan de una pérdida de peso tampoco. Entonces, si bien tiene algunos puntos de la clínica cardinal de diabetes, no tiene todas las 4 P's, no tiene la pérdida de peso marcada, no tiene la poliuria, entonces en ese caso, el diagnóstico, de acuerdo a lo que nos dice el algoritmo de Minsa, y por eso te está remarcando aquí para el primer nivel de atención, entonces lo ideal sería aquí hacerle una glicemia en ayunas, o conocida también como una glicemia basal. Con ese examen yo voy a poder, va a ser el examen de elección para yo poder hacer el diagnóstico o el despistaje de diabetes en este paciente. Siguiente pregunta. Mujer de 45 años que tiene una glucosa en ayunas en 126 que no tiene síntomas. ¿Qué pruebas solicitan ustedes para confirmar el diagnóstico de diabetes? Según el Ministerio de Salud, en su algoritmo, ¿qué cosa debo hacer cuando tengo estos casos? Vean ustedes, es una paciente que tiene 45 años que ya le han hecho un valor de glucosa en ayunas. Y este valor de glucosa en ayunas está en 126. Eso quiere decir que está en rango de diabetes. Pero yo no puedo hacer diagnóstico de diabetes en esta paciente porque es una paciente que es asintomática. Necesito repetir, tener un segundo examen que me diga que tiene diabetes o no. Y de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Salud, yo tengo que repetir la glicemia basal, ¿ya? Para el Ministerio de Salud no es tolerancia, no es hemoglobina glicosilada, es repetir la glicemia basal. Entonces, tengan bien claro en eso, ¿ya? Ahora, paciente de 45 años que presenta glicemia en ayunas de 118, una está en 118 y la otra está en 135, tomado en 2 días diferentes. ¿Cuál sería la conducta a seguir en esta paciente? Vean ustedes, tengo una paciente que tiene un valor en 118, este valor de 118 está en rango de prediabetes, ¿no es cierto? Pero tiene otro valor que está en 135, este sí está en rango de diabetes. Entonces, tiene un valor que está en rango de diabetes y un valor que está en rango de prediabetes. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer yo en esta paciente que tiene una glucosa en rango de diabetes y la otra que está en rango de no diabetes? ¿Qué harían ustedes? Exacto. Yo en este caso tengo que verificar si este paciente tiene o no diabetes, ¿no? Porque tengo un examen que está en rango de diabetes. El otro no, pero tengo un examen que está en rango de diabetes. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es confirmar si tiene diabetes. Y en este caso, lo que tengo que pedirle a esta paciente es una tolerancia. En este caso, sí va tolerancia, porque yo tengo un examen que me dice que sí y el otro me dice que no. En este caso, la tolerancia hace el diagnóstico confirmatorio para ver si la paciente tiene diabetes o no. Ok. ¿Cuál es el valor de glicemia a las 2 horas o 75 gramos de glucosa anhidra con el que se diagnostica intolerancia a la glucosa? ¿Qué valor les debe salir a las 2 horas de una tolerancia con 75 gramos de glucosa anhidra para que ustedes digan que la paciente tiene intolerancia a la glucosa? Intolerancia a la glucosa, ojo, no diabetes. Vean ustedes bien, intolerancia a la glucosa. Acuérdense, normal, menos de 140, prediabetes o la famosa intolerancia a la glucosa, 140, 199, y diabetes mayor o igual a 200. En este caso nos preguntan por intolerancia a la glucosa, entonces los valores son de 140 a 190. Varón de 45 años con antecedente de padre diabético, que estando asintomático le encuentran una glicemia basal de 115 y 6 meses después le hacen una glicemia en ayunas en 128. ¿Qué pruebas solicitarían para hacer el diagnóstico de diabetes? Es una pregunta del ENAM del año pasado que causó mucha controversia. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué le mandarían a este paciente?
Ok, tengo tolerancias, tengo glucosa en ayunas, tolerancia. ¿Alguien opina diferente aparte de tolerancia y ayunas? Ok, ya alguien por ahí puso glicosilada. Ya, ok. Vamos a analizar este caso clínico rápidamente. Es un paciente que tiene 45 años, que tiene antecedentes de diabetes, o sea, tiene riesgo de hacer diabetes, y está sintomático, no tiene molestias. ¿Ya? Tiene un primer valor de glucosa en ayunas que le salió en 115, y 6 meses después le ha salido en 128. Entonces, este valor de 115, que es el antiguo, el que le hicieron hace 6 meses, ¿no? Está en rango de prediabetes, ¿no es cierto? Porque le ha salido 115. Y el segundo valor le sale en 128. El más reciente le ha salido en 128. Que este valor ya está en rango de diabetes. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago yo para confirmar si tiene diabetes o no? Porque el actual me dice que tiene diabetes, pero el de hace 6 meses me decía que no tenía diabetes. La respuesta que dio que dieron como válida en este caso de las PFAN fue hemoglobina glicosilada. Y todo el mundo se levantó porque la hemoglobina glicosilada, de acuerdo al algoritmo de Minsa, y siendo un examen dirigido para el primer nivel de atención, no debió ser una respuesta adecuada. Entonces, la hemoglobina glicosilada, por más que ustedes vean algún banco y ven que la PFAN la dio como respuesta correcta, le llovió críticas porque no fue una respuesta adecuada. Por doble motivo, porque no tiene sustento en nuestro país para hacer un examen dirimente confirmatorio. Y segundo, porque el ENAM es un examen dirigido para el primer nivel de atención. Entonces, hemoglobina glicosilada no va a haber en el centro de salud donde yo hice en Cajabamba. Entonces, caso, en este caso, la respuesta correcta, realmente para mí, podrían ser cualquiera de las otras dos opciones que ustedes han dado. Si yo me pongo en el caso de decir, bueno, tiene un examen que está en rango de prediabetes y el otro en diabetes, le voy a hacer una tolerancia, yo le diría, está bien, doctor, su raciocinio, no hay problema. Si alguno otro de ustedes me dijera, no, doctor, ya pasó mucho tiempo, el examen de hace 6 meses ya ha cambiado, ahorita está en 128, mejor le repito la glucosa en ayunas. Yo también le diría, sí, doctor, doctora, usted también tiene razón. En este caso, yo encuentro dos respuestas válidas a mi criterio. Glicemia en ayunas o hacer tolerancia. Tal vez yo me inclinaría más por repetir la glucosa en ayunas, de acuerdo al algoritmo del Ministerio de Salud. Pero si me dijeran tolerancia, también podría ser una opción válida finalmente. Hemoglobina glicosilada realmente difícilmente en nuestro país para hacer diagnóstico de diabetes va a ser la respuesta correcta en una pregunta de diagnóstico de diabetes. Para seguimiento sí, pero para diagnóstico no, realmente no debería ser. Generalmente la diferencia o para ver el valor del estado de un paciente de la glicemia, se pide que la glucosa en ayunas se repitan no más de 72 horas. O sea, deben ser exámenes relativamente recientes. Entonces, en este caso, para mí la respuesta más adecuada sería glucosa en ayunas, repetir la glucosa en ayunas, pero no consideraría como mala tampoco una idea de hacer tolerancia, pero para mí sería repetir la glicemia en ayunas. Mujer de 48 años que acude a consulta por poliuria, polifagia hace 2 meses, obesa, con antecedente de padres diabéticos que se requiere valorar la secreción máxima de insulina. ¿Cuál de las siguientes pruebas solicitaría? O mejor dicho, ¿qué prueba solicitaría realmente sería la pregunta, ¿no? Entonces, ven ustedes que aquí la pregunta, chicos, va dirigido no tanto a hacer el diagnóstico de diabetes, sino te preguntan que requieren valorar la secreción máxima de insulina. Ese es el examen que tú vas a solicitar. Tienes que solicitar un examen que te permita valorar la secreción máxima de insulina. Es cierto que esta paciente tiene probablemente diabetes porque tiene 48 años, tiene poliuria, tiene polifagia, es obesa y tiene padres diabéticos. Lo más probable es que sea diabética. Pero la pregunta no ven tanto a que ustedes vean si esta paciente tiene diabetes o no, sino esta pregunta va en relación a qué examen solicitarían para ustedes ver cómo es la secreción de insulina. Cuando ustedes quieren saber cuál es la secreción máxima de insulina, hace referencia a en qué momento
después que una persona come o ingiere un alimento azucarado, se eleva más la glucosa. Y la capacidad o el único examen que te permitiría medir la insulina antes y después e incluso durante, o mejor dicho, antes y después de la ingesta de un alimento, básicamente sería la prueba de la tolerancia. La tolerancia a la glucosa no solamente me permite valorar cómo está la glucosa en ayunas y la glucosa a las 2 horas. También juntamente con la medición de la glucosa, yo puedo medir acá insulina. En ayunas puedo medir insulina a las 2 horas. Incluso hay algunos que miden también insulina a la hora, ¿no? Entonces, si yo quiero saber en qué momento después que una persona come se eleva más la insulina, entonces el examen que me va a permitir valorar esta secreción máxima de insulina es la tolerancia a la glucosa. Es el único examen por la forma en que se hace el examen que permitiría eso. Entonces acá la respuesta es de tolerancia. Hay otro examen que se conoce como péptido C. El péptido C es un examen que básicamente no valora la secreción máxima de insulina, sino lo que valora es la reserva pancreática de insulina. O sea, si yo quiero saber si un paciente, el páncreas todavía está produciendo insulina o no, yo puedo medir péptido C. En esos casos se mide el péptido C. También puede servir para diferenciar entre diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿no? Si ustedes tienen dudas, si el paciente tiene diabetes tipo 1 o tiene diabetes tipo 2, el péptido C ayudaría, porque en el paciente que tiene diabetes tipo 1, ese paciente no produce insulina el páncreas porque se ha destruido el páncreas por una patología de tipo autoinmune, ¿no? Entonces, en ese caso, no hay producción de insulina, por tanto, el péptido C va a estar bajo. En cambio, en el paciente con diabetes tipo 2, usualmente el péptido C está normal, e incluso algunas veces está alto a los inicios de la enfermedad, precisamente porque en la diabetes tipo 2, ¿cuál es la fisiopatología? Es la resistencia a la insulina. Y muchos pacientes que tienen resistencia a la insulina, el páncreas produce más insulina para poder compensar esa resistencia que existe, ¿no? Reserva pancreática de insulina. El péptido C valora la reserva pancreática de insulina. O sea, me dice, ¿ese páncreas está o no fabricando insulina?